una tarea que se te ha asignado, cuando se te delega una tarea, un plan o una estrategia, te dará poder. Al igual que una lámpara no brilla a menos que esté conectada a la luz, no brillará a menos que estés conectado a una fuente. Un ungido es alguien que Dios apartó, seleccionó para delegarle una tarea, una responsabilidad, un trabajo. Por eso vivimos pensando que si el llamado de Dios se tratara de democracia, posiblemente si mis autoridades, yo sé que ustedes me aman, pero permítanme hablar de esta manera, si mis autoridades vinieran y nos fuéramos a votaciones preguntándoles que si aceptan a Miguel Sosa como el pastor de ustedes, creo, sin temor a equivocarme, que la mayoría levantara las manos diciendo que sí, pero más de algunos, 2, 3, no movieran ni un dedo. Cuando el pastorado es puesto por democracia, ¿qué es democracia? Es cuando se pone un líder por un conteo de votos, como sucede en la Constitución de la República, que hay algunos candidatos en unas urnas externas y hay unas internas, y eso es democracia, que todos vamos a votar y elegimos al mejor. Aquí en este país pues, nos hemos equivocado chorrocientas veces y no hemos escogido al mejor, siempre escogemos a lo peor. Y aunque usted sea del movimiento de Xiomara, pues olvídese de eso. Lo peor que le pudo pasar a este país es esa vieja. No, pues, no se enoje. Ahora, en el ministerio no es democrático. La vida de un ungido no se define a base de democracia. No es que aquel me gusta porque se corta el pelo así. No es que aquel me gusta porque tiene un caminadito así más espiritual. No es que aquel me gusta porque aquel tiene un mejor denuedo a la hora de predicar. En el ministerio, esas cosas, quien las evalúa es el hombre. Porque el hombre anda viendo que el que predica mejor, que el que se viste mejor, que el que tiene movimientos espirituales y temblores pentecostales mejor. Ese es el hombre. Democráticamente, el hombre escoge de esa manera. Pero cuando vamos a la Biblia, Dios es el que unge a hombres para darle tarea. Y ahí ya no hay democracia. Ahí hay teocracia. ¿Qué es teocracia? Es que Dios te escoja, te unja con el cuerno del altar y te delegue una tarea, una responsabilidad y te ponga al servicio de su obra como un ministro. Entonces, el ministerio que funciona democráticamente, el mismo hombre lo va a sacar, pero los ministerios que se han llegado a formar de una manera teocrática, escúcheme, serán una lámpara puesta en un lugar para alumbrar y para desarrollar y determinar cierta tarea. Es fácil ver a un ungido y describir un ungido con alguien que no es ungido. ¿Cómo? Al ungido se le delegan tareas de parte de Dios, que nunca va a haber un ungido renunciar a la tarea de Dios. Pero aquel que se estableció solo y se puso, a los 3 años, suelta el llamado, suelta la responsabilidad y corre a buscar una oportunidad mejor. Escuchaba a alguien que decía que los pastores teníamos que ser usaba una palabra como transitorios. No creo en esa transición. Es que no me fue bien en esta iglesia, voy a tocar puertas para que me den una iglesia mejor en otro lado. Esos no son frutos de un ungido. Es cuando tú andas buscando
a dónde te vaya mejor y andas evaluando con tu ojo dónde hay mejores oportunidades. Hay posibilidades de que Dios no te ungió y te pusiste tú solo. Pues cuando tú eres ungido por Dios, ¿me está escuchando? Dios te lleva a terrenos áridos, y de terrenos áridos, de desiertos áridos, donde la gente se comporta de la manera que sea, y tú eres un pastor que Dios te escogió, o un ungido que ha sido ungido por el aceite de Dios. ¿Me está escuchando? El hombre de Dios va a permanecer. ¿Y cuál es la tarea de un líder? No es que lo miren bonito, no es que lo anden en un pedestal. La tarea de un líder es hacer que en el desierto infértil podamos encontrar cómo poder hacer que ese terreno se convierta de un desierto en una tierra fructífera. Ahora, estaba estudiando las lealtades de los hombres, y estaba estudiando las lealtades, porque hay hombres en la Biblia que fueron leales y hay hombres en la Biblia que fueron desleales. Y empecé pensando en uno de los hombres que todos ustedes conocen. Su nombre es el profeta Eliseo. Pero en Eliseo no hay deslealtad. Eliseo fue leal. Pero cuando su padre espiritual, el hombre del ministerio profético, que hacía descender fuego del cielo, muere, dice la Biblia que cuando Elías muere, Eliseo lo sustituye. Y cuando Eliseo se le ha impartido el manto profético que Elías cargaba, dice que Eliseo consigue a un ayudante, a un criado, alguien que trabajaba con él en el ministerio, y ese era un hombre llamado Giesi. Cuando usted estudia Segunda de Reyes, capítulo 5, verso 25, usted conoce la historia. Cuando el leproso, aquel general llamado Naamán, llegó a la casa de Eliseo, porque una de sus trabajadoras, que era hebrea, le dijo: en mi pueblo hay un varón que es un profeta de Dios, y si ese hombre te toca, esa lepra se te sale. Entonces Naamán considera viajar donde está el hombre de Dios, que es Eliseo. Y cuando Naamán llega, dice que llevaba presentes de plata, de oro, mudadas, asnas cargadas de oro, de pan y de un montón de cosas, de pasas, de miel, de vino. Y Eliseo recibe orden de parte de Dios que no salga a ver al hombre. Eliseo le dice a Giesi: ve y dile a Naamán que se zambulla por 7 veces en el río Jordán. Y usted conoce la historia. Naamán empezó de rebelde ahí, y de por último sus soldados lo convencieron y le dijeron: patrón, si el profeta le hubiera pedido algo más imposible, lo hubiera hecho. Sí, ¿por qué no quiere hacer algo tan sencillo? Es que me parece un prototipo de burla, porque hay mejores ríos allá en nuestra ciudad, en nuestro pueblo, ¿y por qué nos manda al Jordán? Pero es convencido por los soldados de él. Cuando el hombre hace caso, la primera zambullida, tercera, cuarta, quinta, sexta, y a las 7 veces que el hombre se zambulle, la lepra se le desaparece de su cuerpo. Y el hombre dice: wow, es impresionante. Eliseo no quiso agarrar ningún presente que Naamán traía, y Naamán se fue en su camino una vez más a su pueblo, a su casa. Y cuando Giesi escucha, Giesi entra en ambición. Giesi es el trabajador o el criado del profeta Eliseo. Y Giesi dice: ¿cómo es posible que el profeta haya renunciado a estos presentes, a estos regalos? Y entonces Giesi se va a escondida del profeta y sigue a Naamán. Y cuando lo mira a lo lejos, Naamán se detiene y le pregunta: ¿todo está bien? Y Giesi le dice con mentira: no, mi señor, el problema es que el profeta
mi padre espiritual Eliseo ha recibido en casa unas visitas y necesita unas mudadas. Entonces Naamán le dice: dale las mudadas que necesita, lo más fino de mi tierra, dale oro, dale pan. Y Giezi se regresa, esconde lo que le pidió a Naamán y luego entra al aposento donde el profeta está. Y cuando Giezi va entrando, con paso asolapado, y se sienta en su cama, y el profeta le pregunta: ¿de dónde viene Giezi? Y Giezi responde: no me he movido de aquí. Y el profeta le dice: ¿cómo? ¿Acaso no estaba mi corazón allá contigo cuando le decía a Naamán en nombre mío que yo te mandé a pedirle, cosa que yo te dije que no le agarráramos nada? ¿Sabes qué es lo que va a pasar? Por tu deslealtad. ¿Me está escuchando? Por tu deslealtad, por querer mentir a quien no tienes que mentirle, la lepra que había en Naamán te caiga a ti y a tu descendencia. Amado, usted tiene que entender que toda deslealtad, ¿me está escuchando?, tiene severas consecuencias. Todo el que es desleal a un ministerio, a un ungido, a una familia, todo el que es desleal a cualquier cosa que el Señor haya puesto en un lugar, tendrá severas consecuencias. No hay ni un rebelde que haya salido victorioso. Todos los rebeldes terminan mal, terminan arruinados, y aunque tengan ministerio, nunca se lo desarrollan. Qué terrible es ser desleal. Giezi nunca fue leal al ministerio profético que tenía aquel hombre de Dios, aún viendo los milagros que Eliseo había hecho, aún viendo cómo Dios se glorificaba en la vida de Eliseo, aún viendo cómo Dios resucitaba a los muertos, aún viendo cómo Dios hacía con la vida de Eliseo, el ungido de Dios, el profeta. Giezi no tuvo cuidado en respetar con lealtad el ministerio del profeta de Dios. Si Giezi no hubiera cometido ese error, Eliseo hubiera muerto y Dios hubiera levantado a Giezi como el próximo profeta. ¿Sabe lo que sucedió? Eliseo se murió y la unción que él cargaba se fue a la tumba con Eliseo por no hallar a un hombre con lealtad. Porque los mantos proféticos, los mantos pastorales y los mantos de un padre espiritual jamás van a ser impartidos en gente desleal. Los ministerios de los hombres de Dios que parten de esta tierra son impartidos a hombres leales. Entonces, cuando hablamos de desleales, analicemos en Giezi. Cuando hablamos de deslealtad, analicemos a Judas. Cuando hablamos de lealtad, hay un montón de hombres en la Biblia que fueron desleales al ministerio que Dios le dio. Y no solo a hombres que fueron desleales al ministerio, sino que hombres que no tuvieron lealtad a una monarquía que Dios les entregó, a un reinado que Dios les entregó, a un regalo de ser rey para un pueblo que Dios les entregó. Fueron desleales. El síndrome de la deslealtad, los que apuntan, el síndrome de la deslealtad. Allá en Ruth, capítulo 1, verso 14, hay dos mujeres ahí, tres mujeres, pero hay dos en las cuales quiero concentrarme un poquito para hablar de lealtad. Usted ya vio la deslealtad de Giezi. La lepra de Naamán cayó sobre Giezi. Su familia recibió esa lepra por un principio de deslealtad. Ahora, estamos en Ruth, capítulo 1, verso 14. Noemí le dice a sus dos nueras. Una de ellas era Orfa y otra era Ruth. Ruth, prototipo de lealtad. Orfa, cuando Noemí le dice: regrésate a tu pueblo, Orfa, sin medir pensamiento, dijo: ok, le dio un beso a Noemí y regresó a sus costumbres, a adorar a sus dioses.
Y desde ahí comienza un principio de deslealtad. Ruth es diferente, porque Ruth le dice, Noemí le dice, ya Orfa se fue, tú puedes irte. Y Ruth le dice, no me pidas que me vaya, porque de hoy en adelante, escucha el nivel de lealtad. Yo quiero que tu pueblo sea mi pueblo y que tu Dios sea mi Dios. Hay dos representativas de lealtad. Una representativa de lealtad y una representativa de una persona desleal. ¿Quién es desleal? Orfa. Sin mediar palabra regresó al pueblo de ella, al pueblo moabita, a adorar a los dioses de ellos, a participar en las fiestas paganas. Pero Ruth le dijo, yo voy a ser leal al Dios que tú me has enseñado, y yo sé que si me regreso a mi pueblo voy a volver a caer a las viejas costumbres, así que no me pidas que me vaya. Yo quiero irme contigo, quiero que tu pueblo sea mi pueblo, quiero que tu Dios sea mi Dios. El nivel de lealtad. Orfa no vuelve a aparecer en la escritura más que ese verso, pero Ruth, siendo moabita, se casó con Booz. Escúcheme, Booz engendró al padre del rey David. Y de David sale la genealogía, Mateo capítulo 1, Lucas capítulo 1, la genealogía de Jesús. ¿Cómo Dios puede permitir que una persona que ni siquiera era de su pueblo pudiera aparecer en la línea genealógica por el principio de lealtad del Salvador del mundo? Ruth moabita, en mi manera de pensar y de señalar, yo por lo menos no lo hubiera permitido. Pero Dios mira la lealtad de esta mujer. Y Dios dice, no, ¿cómo le vamos a permitir? ¿Por qué cree usted que cuando se referían a Jesús decían Jesús hijo de David? Porque la genealogía de Jesús venía desde David. Y todo comenzó con Booz y Ruth. Cuando la desposa se convierte en un matrimonio, se casa. Mire, hermano, la lealtad. ¡Wow! ¡Qué bendición da de ser leal! Si tú eres leal, ¡qué bendición! Vas a vivir en bendición. Si tú eres leal, vas a ver cómo Dios te exalta. Si tú eres leal. Por eso necesitamos volver a los principios de lealtad. A un ministerio, a un hombre ungido. Por eso yo le recomiendo a usted que si usted considera que este es el lugar, la viña que el Señor lo ha traído, y usted considera al hombre que Dios ha puesto en este lugar, y usted considera que es un hombre de Dios, manejemos lealtad a este ministerio, manejemos lealtad a este manto. No permitamos, hermano, que ser desleales pueda terminar con un llamado que el Señor nos ha hecho, como el llamado que se fue abajo de Giesi, como el llamado que tenía Orfa. Orfa pudo haber aparecido en las grandes ligas como aparece Ruth. Qué impresionante que de la genealogía de Ruth salga Jesús, el Hijo de Dios. Y usted estudie el orden de las generaciones genealógicamente. Allí va otra mujer que por leal se ganó también un puesto impresionante. Fue aquella mujer llamada Rahab, que escondió a los espías. Esta mujer era ramera, esta mujer merecía la muerte, pero tuvo lealtad a los espías que había mandado José, y Dios le tomó en cuenta ese bien, y Dios la salvó, la apartó. Entonces cuando usted lee la escritura, base a esa genealogía, viene de la descendencia de Booz. El Señor permitió que Rahab, hermano, escúcheme esto, por causa de la lealtad, de guardar, de cubrir a aquellos espías, que no los mataran. Es que Dios valora la lealtad. Cuando yo soy leal, Dios valora.
Dios respalda, Dios ama a los leales. Y usted me dirá, pero yo solo soy leal a mi Dios. Ya está leal del pico, digo. Usted no me venga con historias que usted es leal a Dios, o que usted respeta a Dios y usted no respeta el manto del ungido de Dios. Y aunque ni siquiera puje, pero yo sé lo que estoy predicando, hermano. Usted es rebelde con el hombre de Dios de esta casa. Usted no crea que agrada a Dios. Ay, es que yo me levanto a las 3 a orar. ¿Y qué va a saber ese pastorcito? Usted puede levantarse a hacer vigilia, hacer lo que usted quiera, pero no se sujeta a un manto. Usted siempre va a caminar con un alma en pena, hermano. Cualquier ministerio donde vaya va a terminar mal, va a acabar mal. Usted necesita llegar a un ministerio y ser leal a esa casa, ser leal al ministerio del hombre de Dios, ser leal. La Biblia está escrita y llena de hombres que tuvieron lealtad para el Señor. Mire la lealtad del profeta Eliseo. El libro de Segunda de Reyes, capítulo 2, verso 2. Aparece la primera vez cuando el profeta Elías le dice a Eliseo, quédate aquí. Y Eliseo le contesta, vive Jehová y vive mi alma, que no te dejaré. El verso que interviene, los hijos de los profetas se le acercan y le dicen, ya te diste cuenta que tu padre espiritual va a ser arrebatado de ti. Y Eliseo le decía, calla. La segunda vez, el profeta Elías le dice a Eliseo, quédate aquí porque es necesario que yo vaya. Y Eliseo le dice, vive Jehová y vive mi alma, que no te dejaré. La tercera vez el mismo verso, quédate aquí. Y Eliseo le contesta a Elías, vive Jehová y vive mi alma, que no te dejaré. Tres veces le dice el profeta Elías a Eliseo que deje de seguirlo, probando la lealtad que Eliseo tenía. Si Eliseo hubiera sido cabezón y hubiera dicho, aquí me quedo, yo le aseguro a usted que lo que Eliseo recibió el día que Elías fue arrebatado, no lo hubiera recibido. ¿Qué recibió? ¿Qué recibió? Capítulo 2, verso 2 de Segunda de Reyes. El profeta le pregunta, dime qué es lo que quieres que haga por ti antes que sea quitado de en medio de ti. Y el profeta Eliseo, criado de Elías para ese tiempo, le contesta, quiero que una doble, qué impresionante esa reclamación, quiero que una doble porción de lo que hay en ti me venga a mi vida. Y Elías le dice, cosa difícil la que has pedido, pero si me vienes cuando yo fuera levantado de ti, se te será dado. ¿Sabe lo que le está diciendo Elías? Qué bien has hecho, Eliseo, con ser leal. Te dije que te quedaras y no te quedaste, me seguiste. Elías era un hombre bravo. Elías era uno de los profetas enojados, hermano, que un día un rey mandó a consultarles si se iba a morir o no. Y los que llegaron iban en paz y le dijeron, hombre de Jehová. Y Elías le dijo, si soy hombre de Jehová, que caiga fuego sobre ti, te consuma. 50 hombres cayeron muertos por 2, 3 ocasiones. Elías no era un profeta, hermano, con cara de... Elías era un hombre con un ministerio fuerte. Imagínese usted cuando le decía Elías a Eliseo, quédate aquí. No se lo decía, hijito, estése sentado ahí, no se mueva. Debe estar viendo el teléfono a la hora del mensaje, no sea malcriado. Quédate aquí. Quédate aquí. Viva Jehová y viva mi alma, que no te dejaré. Y cuando Elías es arrebatado, el manto de Elías le queda en las manos de Eliseo. Y cuando Eliseo viene, dice la escritura que Eliseo
hizo más milagros que Elías. El doble. Lo que podemos lograr cuando somos leales. Porque usted tiene que entender que hay cosas que pueden ser impartidas por hombres en esta tierra. El ungido de Dios puede impartir los mantos, porque podemos ver en la escritura cómo Eliseo, cuando mira a Elías siendo arrebatado, exclama estas palabras y dice: Padre mío, carro de Israel y gente a caballo. Y el manto le cayó. ¿Puede un hombre de Dios impartir un manto? Sí. ¿Puede un hombre de Dios impartir una unción? Sí. Lo único que un hombre de Dios no puede hacer es impartir la presencia de Dios en nadie. ¿Cómo así? La presencia de Dios es algo que yo la peleo por mi propia cuenta. Yo puedo perder la garganta desde aquí gritando: hermano, me busque la presencia de Dios. Y si usted no quiere, ella no viene. Ahora, yo me puedo quitar este manto e impartirlo sobre uno de ustedes, porque eso sí se puede impartir. Como el manto que se le impartió a Eliseo de parte de Elías, Dios lo permitió. A Pablo y a Pablo le impartieron también un manto. Dice que la iglesia estaba en ayuno y oración, y de repente el Espíritu dijo: apártenme a Pablo y a Bernabé, y le impusieron manos. ¿Quiénes? Los apóstoles. Entonces, ¿en qué se convirtió Pablo? En un apóstol, misionero, evangelista, pastor, profeta. ¿A través de qué? De la imposición de manos. ¿Puede un hombre impartir un ministerio? Sí se puede. ¿Sabe cuál fue el premio por ser leal de Eliseo? Qué impresionante, hermano. Que aquí se levante un hombre que el día que yo me muera, y espero yo morirme primero que ustedes, y ustedes mueren primero que yo, pero que el día que yo me muera, uno de ustedes se pueda parar en la brecha y que usted pueda hacer el doble de lo que yo hago en este lugar. No me va a salir flojo ahí. Ay, yo que me murió Sosa, me voy para el Ebenecer. Te pasa. Si Sosa se muere mañana, Dios te pone a ti y amarrate el calzón con una faja para que no se te ande cayendo y soltando el ministerio cuando se te antoja. Porque el ungido de Dios tiene que ser hombre de carácter, responsable, leal al llamado, al ministerio, a la doctrina. Alguien me dijo: yo ya tengo listo el que va a quedar cuando yo me muera. Me preguntó si yo ya lo tenía. Yo le dije: es que usted ya está viejito, yo estoy cipote. Y yo sé que hasta los jóvenes se mueren, pero yo no pienso morirme ahorita, le digo. Y a los días caí enfermo, hermano, y yo dije: ay. Yo tengo remedio, hermano. Yo me muero hoy y mañana, a estas horas, hay otra familia aquí, pastoral. Y a mí no me gustaría que eso pasara. Yo quisiera que si yo me muriera mañana, hermano, que se levantara un hijo de la casa que representara este ministerio, que no perdiera la visión que Dios me ha dado a mí en el corazón, que no se pierda esa visión que el Señor ha puesto en mi corazón, y que cada mañana arde como el fuego que ardía en el corazón de Jeremías. Y Jeremías decía: siento un fuego ardiente que no me deja callar. Que la visión que ha sido plasmada en el corazón de este hombre y en la mente de este hombre, alguien se pare, porque si otro viene, cambian las cosas, hermano. Si otro pastor viene mañana, todo cambia. Todo en lo absoluto. Todo. Y aunque sea ungido, aunque sea hombre de Dios, pero las visiones son diferentes. La mayoría de pastores están interesados en números, por eso la iglesia está desapareciendo. Pastor, pero somos
milería. Son un montón de gente metidas en edificios, pero vuelvo a repetirle, la iglesia del Señor, ¿quiénes somos? Porque el Señor no va a venir por el número. Imagínese usted si así fuera. Yo estuviera asustado, hermano. El Señor dijera, si la iglesia tiene menos de 100, no lo llevo. Solo de 500 para arriba. Yo estuviera, hermano, hasta pagando allá a la familia. Vayan a la iglesia, les voy a dar 500 por cada cabeza. A llenar aquí, que cuando el Señor venga esta noche nos pueda levantar. Pero el Señor, hermano, está interesado en salvar almas, está interesado en crecer numéricamente. Pero el problema es que nos embarcamos en el crecimiento y dejamos que la iglesia esté desapareciendo. Miles de gentes metidas en un edificio. Pero busque la iglesia de Dios ahí adentro de ese edificio. Cada quien hace lo que quiere. Ahora, cuando hablamos de leales, hablemos de David. La lealtad que tuvo David con su rey. Saúl ya se había desenfrenado de la cabeza, pero David continuaba siendo leal. No es así, lo mencionábamos en el ayuno de la mañana, que cuando lo hallaron dormido allá en la cueva, Abisaí le dice cómo lo ha servido el Señor. Le corto la cabeza y David le dice, no me libre Jehová de levantar mi mano contra el ungido, déjalo. Él me busca para matarme, pero yo no pienso pagarle a él con la muerte. Que Jehová haga justicia. ¡Qué lealtad! Porque cuando David no era nadie, cuando David era un pastor de ovejas, Dios mandó a Samuel a que lo ungiera y lo levantara y le echara aceite. Y luego Saúl lo manda a llamar, porque cuando David tocaba el arpa, Saúl se iba, porque David era un ungido y con una voz melódica, y en sus dedos tenía la unción para ministrar con una arpa. Y estando en el castillo de Saúl, fue a la guerra a matar a aquel gigante que los tenía atemorizados. De ahí yo le aseguro a usted que David nunca tuvo malas intenciones contra Saúl. Saúl sí tuvo intenciones de matar a David. Lo buscaba y lo seguía. Pero David nunca pensó en su cabeza ir a levantarse con un espíritu de deslealtad en contra del ungido, del rey Saúl. Segunda de Samuel, capítulo 23, verso 15. David sembró lealtad. Y en ese capítulo, David dice unas palabras con vehemencia. Eso de vehemencia es grito desesperado. Hay una guarnición de enemigos rodeando el pozo de Belén. Y David se para con vehemencia y grita: ¿cuánto daría por volver a tomar de las aguas del pozo que hay en Belén? Se levantan los tres valientes, los hijos de Sarbia. En ellos Abisaí, Joás. Y cuando escuchan las palabras con vehemencia de David, ellos corren y se cuelan por en medio de la guarnición y llegan hasta el pozo, agarran el agua y la traen ante su rey. Y David agarra el agua. Y David dice: lo que han hecho estos tres valientes, ¿qué nivel de lealtad? Ellos fueron y sacrificaron sus vidas solo por complacerle un deseo a un hombre que había sido ungido. Y dice David: no puedo tomarme esta agua.
Porque estos arriesgaron sus vidas por escucharme a mí. Entonces hizo y sacrificó el agua en un altar y le dijo: Señor, aquí está esta agua. Pero quiero que nos enfoquemos en el nivel de lealtad de estos tres valientes, porque lo que David había sembrado era lealtad. David estaba cosechando lealtad, porque cuando David grita con vehemencia: ¿cuánto diera por volver a beber de las aguas de los pozos de Belén? Estos tres valientes se levantan y corren, arriesgan su vida y traen el agua que el ungido está clamando por ella. ¿Qué nivel de lealtad? Y terminamos viendo a un hombre desleal. Su nombre es Mefibosé. David fue leal con Mefibosé. Cuando Saúl muere, antes de que Saúl muriera, Saúl tenía un hijo llamado Jonathan. Y David ligó su alma en amistad. Y dice la escritura que se amaron y se rindieron tanta lealtad, David y Jonathan. Y Jonathan le dice: David, yo sé que tú vas a ser rey después de mi padre, porque mi padre es desobedecido y Dios te ha escogido a ti para ser rey. Yo te ruego que hagas misericordia con mi familia cuando tú estés en el poder. Jonathan muere, Saúl muere, a David lo pone como rey. Y cuando David se siente en el poder, David pregunta a un hombre llamado Siba: ¿habrá alguien de la familia de Saúl a quien pueda hacer misericordia? Y Siba le dice: sí, mi señor, hay un hombre que habita en Lodebar llamado Mefibosé. Él está inválido, porque cuando iban huyendo de la guerra, la nodriza de él dice que por cruzar un muro lo dejó caer y el hombre quedó inválido, no podía caminar, se tenía que arrastrar. Y David le dice: ¿dónde está? En un lugar llamado Lodebar. Vayan por favor y tráiganme a Mefibosé, porque yo firmé un trato, un pacto con mi amigo Jonathan, que iba a hacer misericordia de su descendiente. ¿Y quién era Mefibosé? Era nieto de Saúl. Tenía que haber sido hijo de Jonathan. Y entonces van y lo traen. Y David dice: wow, Mefibosé, báñenlo, denle comida, que se siente a las mesas del rey. De hoy en adelante venía a comer con nosotros a la mesa real. Tú vas a ser parte de la mesa real. Y no solo eso, repártenle tierras a Mefibosé. Denle tierra, denle presentes, denle camellos, denle ganado, denle a ellos lo que necesite Mefibosé. David está siendo leal a un pacto con su amigo Jonathan. Jonathan está muerto. Mefibosé está siendo beneficiado de un pacto que David hizo con Jonathan. Pero cuando David comete el pecado de que sale a bañarse al patio de su castillo y mira a una mujer bonita llamada Bersabé bañándose y la manda a traer, y de ahí le causa deslealtad a uno de sus mejores soldados, el profeta de Jehová viene a casa de David y le dice: por lo que has hecho con Urías, la espada de Jehová se levantará en contra de tu casa. Y se levanta Absalón para dividirle el reino. Dice la historia que Absalón quería ser el rey. Absalón se sentaba en las entradas de la ciudad y les decía: vengan, yo les voy a atender. El rey David ni siquiera les va a hacer caso porque él está muy ocupado. Y les decía: ¿ustedes creen que si yo me religiera como rey mañana, ustedes me aceptarían? Y se ganó el corazón de la gente dándole regalos, dándole cosas. Porque dele a la gente lo que quiere y la gente lo va a amar. Dele carne asada a la gente y la gente... Dele pollo con tajada a la gente. Pero dele la palabra, la doctrina. Pastor desgraciado. Hasta lo maldicen a uno, hermano. Pero I'm sorry for you, my friend, my brother. Yo no estoy aquí para caerle bien a ninguno de ustedes.
Ay, pastor, ¿qué está diciendo? Lo que escuchó. Si usted se molesta por la palabra, ya no le doy los diezmos a este negro. No los dé. Total, yo no vivo de sus diezmos. Bueno, no me vaya a revolver el espíritu exhortador mejor. Y cuando Absalón se levanta contra David, a David le toca huir por las montañas. Pero Dios hace misericordia y entonces algo sucede con Absalón. Absalón pierde la vida en una persecución al mismo papá, al mismo rey. Y entonces David, cuando Absalón muere, le toca regresar a Jerusalén. Y viene toda la gente a recibir al rey David de nuevo a Jerusalén. Y en medio de toda la gente venía Mefiboset. Dice que venía barbudo, dice que venía con la ropa sucia, dice que no se había bañado, sus pies llenos de polvo, sus sandalias chucas. Y cuando David mira a Mefiboset, le dice: Mefiboset, ¿por qué no me seguiste cuando yo me fui por las montañas? Y Mefiboset se empieza a poner un montón de excusas. Y es decir, tú sabes que soy inválido y uno que me dijo que me iba a embardar mi asno no lo hizo y yo terminé quedándome botado y entonces no te pude seguir. Y entonces David le dice: no se digan más palabras. Todo lo que te había dado se lo voy a volver a dar a Sibas. O voy a compartir la mitad para ti, la mitad para él. Todavía David teniéndole misericordia. Y entonces Mefiboset dice: no, yo no soy merecedor de que tú me vuelvas a tomar en cuenta después de que te he traicionado. Dale todos mis bienes a quien tú quieras. Y David le dice: no se diga más entonces. Todo desleal termina con mala paga. Pero cuando somos leales, terminamos siendo bien pagados por Dios. Si tú le rindes lealtad al ministerio, quien te va a recompensar es Dios. Si tú le rindes lealtad a la casa donde el Señor te tiene, quien te va a recompensar es Dios. Qué linda es la lealtad. Todo espíritu de Absalónico lo vamos a quebrar en el nombre de Jesús. Todo espíritu de Giesi lo vamos a patear en el nombre de Jesús y lo vamos a echar fuera. Todo espíritu de Orfa lo vamos a sacar. Vamos a ministrar el espíritu de Ruth sobre las mujeres. Ese nivel de lealtad. Vamos a ministrar el espíritu de Eliseo. Cuando el profeta Elías le dice: quédate aquí, no me quedo. Vamos a ministrar el espíritu de los 3 valientes de David. Vamos a ministrar el espíritu de todos aquellos hombres que fueron leales. Y vamos a quebrar con ayuno y oración todo espíritu de deslealtad. Pastor, ¿usted considera que hay desleales aquí? No considero. Lo que estoy haciendo es cerrándole las puertas a todo espíritu absalónico, a todo espíritu de desleal. Y sabe una cosa, ser desleal no es que tú te vayas de la iglesia para otro ministerio. La deslealtad también se mide cuando a ti te convocan a algo de la obra y tú no vienes. Ya se va a poner fea la cosa. Y siempre estás poniendo una excusa. Ay, es que me tocó ir allá. Ay, es que... Desleal. Tienes que tener carácter. Se fueron. Estamos en diciembre, hermano. Y si usted sale bravo de aquí, los aguinaldos lo van a alegrar mañana, que se los acrediten. Si no oramos para que los aguinaldos se retengan y no le den nada. Ay, ay, ay. Ni siquiera necesito irme de la iglesia yo para ser desleal. Puedo ser desleal estando en la iglesia. Yo estoy fijado que hay un grupo de gente que aunque usted les diga: te voy a ahorcar, te voy a arrastrar, te voy a guindar como se guindó Judas. Si no haces esto, ay, hermano, como que le diga, no lo hagas. Desleales. Y yo sé que esta parte de mi sermón no lo quiere escuchar usted, pero quiero darle un consejo.
Usted necesita ser leal. Aguánteme, no se me vaya. Porque los leales son los que son bendecidos. Gracias por ese amén único. Aquel que no tiene lealtad nunca va a ser bendecido. Ni económicamente, ni espiritualmente, ni en nada, hermano. El valor de ser leales. Así como le estamos siendo leales a Argentina en este mundial. Ya se contaminó el pastor. Cuando hablo del mejor jugador del mundo, todo el mundo se alegra. Entonces, dele los que quiere. El martes vamos a estar en intercesión, hermano, por Messi. No falle ni una. Ya sacamos a Ronaldo, hermano. Ya está fuera. Hay que vayan a llorar a otro lado los que aman ese Portugal, pero aquí estamos Argentina. La estamos declarando para Cristo. El próximo país que vamos a ir a predicar es Argentina. A orar por Messi allá. Ya entré en pecado. Póngase de pie. Quiero mandarlo contento para su casa esta noche. Quizás no tenga para regalarle una canasta, hermano, ni para regalarle uvas o manzanas. Es más, por esta palabra que le prediqué, usted está responsabilizado en traerme uvitas, manzanitas. Porque quien le enseña la palabra, predicadores hay miles, pastores hay miles. Pero hombres que amen al pueblo están escasos. La mayoría aman que tú vengas, que tú diezmes, que tú ofrendes. Yo amo todas esas cosas. Pero lo que más amo y quiero ver es que el día que la iglesia sea arrebatada, tú puedas viajar en el rapto de la iglesia. Lo más que me va a impresionar a mí es que el día que estemos en el cielo, Dios me pueda habilitar y verte a ti, que tú estuviste conmigo en este ministerio, y decir, valió la pena. Todas las corregidas que mi pastor me pegaba. Póngame atención, ya lo vamos, póngame atención. Valió la pena. Las veces que me exhortó, que me regañó, que se paró en el altar con un mensaje pesado. Valió la pena que me corrigiera. Pero hoy estoy gozando de este premio de estar en la Nueva Jerusalén. Iglesia, si nos corregimos, la Nueva Jerusalén nos espera. Yo no sé si usted ha pensado en su salvación, pero la Biblia dice que los fieles alcanzarán la salvación del Señor. Y yo quiero decirle a usted, examinémonos nuestra fidelidad. Oramos, Padre, gracias. Esa noche estamos delante de tu presencia, Señor, y queremos ministrar ese espíritu de lealtad sobre tu pueblo. Al igual que el espíritu de Ruth, Señor, el modelo de Ruth, Señor, sea ministrado sobre esas mujeres de esta casa. Que sean mujeres, Señor, entregadas, leales al ministerio, a la casa de Dios, al llamado que tú les has hecho. Señor, oramos para que sobre los hombres, los jóvenes, adolescentes, también repose el espíritu de Eliseo. Ese espíritu, Señor, de lealtad, ese espíritu de fidelidad, que seamos leales, que seamos fieles, Señor. Hoy queremos ministrar el corazón de cada siervo, de cada sierva, de cada niño, de cada joven, de cada adolescente que esté en ese lugar, Padre, para que podamos tener espíritu de lealtad, para que podamos ser leales al llamado, a este ministerio, a este manto, para que podamos ser leales, Señor, a lo que, Padre, tú nos has entregado en este lugar, que es este auditorio. Si somos leales, vamos a ser fructíferos. Si somos leales, vamos a ganar almas para este ministerio. Vamos a desarrollar este ministerio. Este ministerio va a crecer, va a ir a cosas grandes. Si somos leales, vamos a provocar el avivamiento de Dios en este lugar. Si somos leales, el diablo va a tener que correr. Si somos leales, la brujería se va a hacer pedazos. Si somos leales, todo va a ser de bendición. Las finanzas serán bendecidas por la lealtad.
ministramos lealtad sobre las familias, sobre las vidas, sobre los corazones, sobre el liderazgo de esta casa. Ministramos lealtad. Toda rebeldía en el corazón o en la mente, Señor, le echamos fuera. No le permitimos a ningún espíritu axalónico. No le permitimos a ningún espíritu de Orfa. No le permitimos a ningún espíritu, Señor, de Mefiboset, de malagradecidos. No lo permitimos. Lo echamos fuera. Lo echamos fuera. Nos levantamos contra todo espíritu de influencia para traer deslealtad al ministerio, a la casa del Señor. Y llamamos una unción de hombres leales, de mujeres leales, ancianas leales, jóvenes leales, hombres leales, niños leales, jóvenes leales, leales a la palabra, leales a la casa de Dios, leales al manto ministerial de esta casa. Lealtad, 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 en el nombre de Jesús, el Hijo de Dios. Ahora, 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 ahora. Y será mamá que Padre, forma el carácter de siervos en nosotros. Forma carácter de siervo. Forma carácter de siervo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Levante sus manos y sea ministrado. Levante sus manos y pida la unción. Levante sus manos y abra su boca. Pida la unción esta noche. Pídala, 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 pídala. Profetizamos en el nombre de Jesús. Hombres leales a su familia. Mujeres leales a su familia. Siervos y siervas con lealtad. Que no solo sean leales a un ministerio en la iglesia. Que no solo sean leales cuando están ministrando en el altar, sino que la lealtad sea todos los días de su vida. Que amen esta casa, que amen el manto de esta casa, que amen la paternidad de esta casa, que amen la gloria que hay en esta casa, que amen la unción que hay en esta casa, que amen, que valoren el llamado de Dios en las vidas. Todo lo que es desleal, todo lo que no es fiel, todo lo que tiene principios de infidelidad, todo lo que tiene principios de rebeldía, todo lo que tiene principios de espíritu axalónico, todo lo que tiene principios de espíritu de Orfa, todo lo que tiene principio de espíritu de Mefiboset, en el nombre de Jesús, no prevalecerá, no prevalecerá, no prevalecerá. En el nombre de Jesús, atamos todo espíritu contrario y damos libertad a los hombres fieles, a los hombres leales. Traemos la unción de lealtad sobre los jóvenes, sobre los niños, sobre los ancianos. Traemos la unción de lealtad sobre el ministerio de alabanza, sobre la danza, sobre el corro, sobre los líderes. Traemos ese ministerio de lealtad sobre todo el pueblo que está reunido en este lugar, aún hasta los que no vinieron hoy. Padre, tócalos para que sean llenos de lealtad, aún están en sus casas, que se sientan reprendidos por tu espíritu esta noche, porque pudieron venir este primer día de la semana a hacerte fiesta a ti en esta casa y no quisieron venir. Padre, confróntalos, confróntalos. Padre, forma en ellos carácter, forma en ellos principios de lealtad. Nombre de Jesús, por el poder de tu palabra. Muchas gracias, Señor.